Miles de vaquilleros viven la fiesta formando parte de alguna de las 21 peñas. Suman entre todos más de 11.000 socios y algunas incluso tienen lista de espera para entrar. Las cuotas oscilan entre los 130 y los 170 euros. Incluyen comidas, cenas, remojones, descuentos en las barras y también actuaciones musicales abiertas a todos. Hoy hemos vivido la fiesta desde dentro de una peña acompañando a Alex, uno de los 440 socios de La Botera, una peña fundada en 1992 y ubicada en la Plaza San Miguel. Es especial, quiero decir, al final todos los días de vaquillas, coger las vaquillas con muchas ganas, pero hoy es el día en el que está la gente de Teruel. Alex es uno de los 11.000 peñistas que animan las fiestas de la vaquilla y que la viven desde otro punto de vista algo más desconocido. Venimos todos los años por tradición, traen una paellita de un pueblo valenciano, que está muy buena. En las 21 peñas que hay repartidas por Teruel, cada uno tiene sus costumbres. Tras la comida del domingo llegan los disfraces que dan color a la tarde. La temática de la peña era los 2000, habíamos pensado en hacer el Grand Prix. Vamos vestidos de dos equipos diferentes, cada uno representará a uno de los pueblos de aquí del grupo, Alechago y la Cañada de Benatandud. Repetimos la pregunta, ¿en qué año se fundó la ciudad de Teruel? Intentamos organizar un disfraz que sea lo más interactivo posible con la gente, que al final es lo que le da un poquito de gracia y un poquillo de vida. Hay una peña para cada etapa de la vida, nos cuenta. Es el punto de reunión, es el sitio donde estás siempre al final, por una cosa o por otra, es donde están tus amigos y al final, como he dicho, te hace el de una peña porque está el tipo de gente con la que tú quieres estar. Un lugar de encuentro para la identidad de los turulenses.